Pues os queremos dar a todos la bienvenida y, como es costumbre en nuestras reuniones, para comenzar la reunión lo haremos entonando una canción. Es la canción número 20 que tiene de tema Enviaste a Jesús, tu Hijo amado, y está basado en 1 de Juan 4:9. Canción 20. Pues ahora vamos a poder disfrutar de un discurso muy bonito que nos va a presentar nuestro hermano Juan Manuel Marroquín. Él sirve en la congregación de Alcobendas Norte y el tema del discurso es Confiemos en el Dios de todo consuelo. Le dejamos. En este tiempo de desunión, en el que cada uno va por un lado, en el que se enseña que la independencia es lo mejor, que el individualismo es la clave para la felicidad, y en el que hay muchísimas fuerzas en el mundo, que cada una va tirando por su lado, existe algo en lo que toda la humanidad está junta. Hay algo en lo que toda la humanidad está junta y está unida. ¿Saben ustedes qué es? Leámoslo por favor aquí en la Biblia, capítulo 8 de Romanos, versículo 22. ¿Carta a los Romanos? Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda la creación sigue gimiendo juntamente y estando en dolor juntamente hasta ahora.
Lamentablemente esto es algo en lo que no nos gustaría estar unidos, ¿verdad? Pero toda la creación, toda la humanidad tiene esto en común. El sufrimiento, el dolor. Es como que si hubiera un solo gemido que saliera de todo el planeta Tierra, que toda la humanidad está sufriendo. No importa qué día veamos las noticias, qué día tratemos de preguntar, de averiguar cómo está el mundo, cómo está la situación. Y todos los días nos sorprende una mala noticia, y más, y más, y más. A nivel personal, tal vez nosotros la estamos sufriendo, o a nivel de otras personas. Tanto es así que la vida humana se puede resumir en lo que dice el libro de los Salmos, en el número 90. Salmos 90. El Salmo 90, y leemos el versículo 10. Un resumen de la vida humana, podríamos decir. En sí mismo los días de nuestros años son 70 años. Y si debido a poderío especial, son 80 años. Sin embargo, su insistencia está en penoso afán y cosas perjudiciales, porque tiene que pasar rápidamente. Y volamos. O dice este texto que los años del ser humano no solo son pocos, sino que están llenos de dificultades, dolor, problemas, tristeza. Pasan volando y luego desaparecemos. Pero desde luego no es eso lo que queremos centrar nuestra mente. ¿Por qué estamos hablando de esto? Recuerda que el tema es: confiemos en el Dios de todo consuelo. Porque Jehová sabe que estamos en este sufrimiento, pero Él nos da consuelo. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Cómo Jehová nos da consuelo en la tribulación, en los problemas que tenemos ahora. Y algo muy valioso: cómo nosotros podemos ayudar y consolar a otras personas. Y es muy importante esto. Alguien podría decir, bueno, pero ¿qué ventaja tiene tener cierto conocimiento respecto al sufrimiento que tiene la humanidad? Eso no me va a dar de comer hoy, ni va a solucionar el problema que tengo hoy. Pero sí, es muy distinto. Leamos por favor un par de textos bíblicos sobre este tema. Primero, carta a los Romanos. Romanos, de nuevo. Vamos al capítulo 15 y el versículo 4. Romanos 15, 4. Hablando de la Biblia, de las Escrituras Sagradas, dice: todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas, primero, para nuestra instrucción. Y segundo, para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Dos razones por las que tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Nos instruye, nos ayuda a pensar, a tener sabiduría, a tener discernimiento, a tener perspicacia, a entender las cosas. Y segundo, porque nos da consuelo y nos da esperanza. Esto no es simplemente un libro de cuentos escrito por judíos, sino que es sabiduría de Jehová que nos ayuda a enfrentar los problemas hoy, a ser una buena influencia en los demás y a saber que nuestro sufrimiento no será para siempre. Podemos comparar este conocimiento, a alguien que está, quizás un náufrago, cae al agua en una oscuridad total. ¿Se imagina usted? Está ahí entre las olas en una tormenta, posiblemente por eso fue el naufragio, agarrado a un pedazo de madera con todas sus fuerzas, y en la oscuridad total cree que es el único sobreviviente, y después de un rato se da por vencido y se ahoga. Pero si esa misma persona sabe de que apenas en 5 minutos llegará el rescate, esa puede ser la diferencia entre vivir y morir, no entre darse por vencido y no. Porque si la persona sabe que no importa el esfuerzo que haga, no va a tener éxito, se da por vencida. Si la persona cree que sus esfuerzos son inútiles por aguantar, pues se deja llevar y muere. Y les ha pasado así a muchos. En cambio, el que sabe que el alivio está cerca, puede aguantar. Un ejemplo menos dramático. ¿Tiene hambre? Esperemos que no. Si sabe de que después de la reunión ya sabe más o menos qué va a comer y ya tiene ahí la idea y que está en la casa, entonces sabe de que esa hambre que tiene solución y tiene alivio, ¿verdad? Pero ¿qué hay de aquella persona que no sabe qué va a comer hoy, qué va a comer mañana? Pues su actitud es totalmente diferente de aquel que sabe que el alivio está cerca. Sabe manejarlo, sabe enfrentarlo. Como el padre que consuela a su hijo y le dice, ya vamos a llegar a casa.
todo va a salir bien. Y esto no es una ilusión, es una promesa que está en la Biblia. Vamos ahora al Evangelio de Mateo y leámoslo directamente, escuchémoslo directamente de boca de Jesús. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Una invitación con una promesa. Mateo 11, 28. Vengan a mí, todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Si hemos leído este texto varias veces, tal vez necesitamos refrescar en nuestra mente lo poderosas que son sus palabras, porque Jesús está diciendo, todos los que están trabajando duro, los que están sobrecargados, los oprimidos, vengan, yo los reanimaré. No soy exigente, soy de temperamento suave, y el consuelo que les daré los vigoriza, los restaura. Esta es una promesa que está en la Biblia. Por eso leímos en Romanos que lo que encontramos en la Biblia nos instruye, nos ayuda, pero también nos anima y nos da consuelo, nos da esperanza, porque sabemos nosotros seguramente de que la solución definitiva está cercana. Conocemos y podemos citar quizás hasta de memoria, si hemos estudiado la Biblia por años, textos bíblicos donde se habla que Dios eliminará pronto las enfermedades, el dolor, la muerte, el sufrimiento. Y a veces hasta vemos en noticias personas que están sufriendo y pensamos si supieran la esperanza que tiene la Biblia, su perspectiva sería diferente. Si supieran que nadie envejecerá, nadie perderá seres queridos y los que han muerto volverán a la vida, que nadie se sentirá deprimido, que nadie se sentirá sin ganas de vivir, sino por el contrario, las personas que vivan en ese paraíso dormirán y descansarán, se levantarán con energías, comerán con hambre, se acostarán sin miedo y no temerán a nadie. Será una forma de ver la vida totalmente distinta. Es tan totalmente distinta que Jehová le dijo a Juan que lo escribiera, le dice, mira, voy a hacer nuevo todo, todas las cosas nuevas. Todo. La Biblia también dice en Isaías que incluso las cosas pasadas ya no las recordaremos, no subirán al corazón. En este mundo en el que vivimos tal vez nos sea muy difícil entender, y seguramente no lo hacemos, la plenitud de la felicidad que se alcanzará allí. Pero hasta entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hasta entonces tenemos que mantenernos espiritualmente fuertes. Y una palabra clave ahí es confianza. Recuerdan, el título de este discurso es Confiemos en el Dios de todo consuelo. Porque si uno tiene confianza en Jehová, tiene esa confianza absoluta, es como el náufrago que sabe que lo van a rescatar y que espera un poco más. No está cómodo, por supuesto, ahí en el agua. Tal vez está fría, pero él sabe que lo van a rescatar. Confianza en Jehová. Y nunca ha sido tan necesaria la confianza en Jehová, porque estamos siendo atacados por todos lados. Pero nosotros, gracias al estudio de la Biblia, entendemos y sabemos que estamos viviendo ya no solo en los últimos días, sino en la parte final de los últimos días. Sabemos que Jehová pronto acabará con toda la maldad. Pero mientras tanto, Él nos dice algo que queremos poner mucha atención. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Segunda a los Corintios, capítulo 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, Jehová, y el Padre de tiernas misericordias, y el Dios de todo consuelo. Fíjese que no dice Dios nos consuela, dice es el Padre de tiernas misericordias. O sea, Él es un Padre de verdad amoroso. Se podría comparar a aquel padre, aquella madre que sabe que su hijo ya viene, su hija ya viene y sale a la puerta a esperarlo. Sabe que eso no va a hacer que venga más rápido, pero como está preocupado, lo tiene en mente,
Sale a la puerta, se asoma a la ventana, revisa el teléfono constantemente, está pendiente de su hijo. No es que espera que le pase algo malo, pero está pendiente. Así es Jehová con nosotros. Es un Padre misericordioso, es un Dios que nos consuela. Pero igual que un padre y un hijo, a veces hay hijos que no les gusta que los consuelen. ¿Lo ha visto usted? Tal vez hay niños pequeños, se ve un poco más. El niño está jugando, está corriendo, se cae, se tropieza, le pasa algo. Y se pone a llorar. Llega el papá, llega la mamá, lo toma de la mano y le dice, ya hijo, ya no pasa nada. ¿Y qué hacen algunos niños? Quitan la mano y quieren seguir llorando. No les gusta que los consuele, quiere disfrutar su sufrimiento, por ponerlo así. A veces como adultos nos puede pasar lo mismo, que Jehová nos dice, mira, este es el consuelo. Y nosotros digamos, pero ¿será cierto? ¿Será que es así? Pero es que usted no comprende lo que yo estoy pasando. Aunque es cierto que nuestra humanidad, pues tenemos debilidades y no podemos tronar los dedos y que desaparezca nuestro dolor, una depresión o un sufrimiento o algún trauma o que tengamos o cualquier cosa. Pero sí debemos dejarnos consolar por Jehová, porque Jehová nos está extendiendo la mano, nos invita a confiar en Él y a decir, mira, lo que yo te doy te va a caer bien. Esta medicina te va a hacer bien. Tómala, pruébala, te va a hacer bien. Este descanso que te doy te va a hacer bien. Confía en mí. ¿Cómo podemos confiar en Jehová? ¿Cómo nos dejamos consolar? Pues primero recordando algo que cantamos al principio. Y quizás alguien pensaba, ¿pero qué tiene que ver el tema? Confiemos en el Dios de todo consuelo con que cantamos agradeciendo el sacrificio de Jesús. Porque ejercer fe en el sacrificio redentor, ejercer fe en el sacrificio de Jesús es vital para mostrar nuestra confianza en Jehová. Por ejemplo, esto tiene muchos aspectos, pero para no extendernos mucho en ello, pensemos en un caso. Aquella persona que cometió errores graves en su vida y Jehová la ha perdonado, pero ella no se perdona. Piensa, los estándares de Jehová, Él me ha perdonado, pero los míos, no. ¿Qué está pasando ahí? Pues quizás no está mostrando confianza en el sacrificio redentor de Jehová. Y como decimos, esto tiene muchos aspectos, no vamos a ver cada uno, pero sí podemos recordar algo. Si usted recuerda la visión de Revelación, capítulo 7, dice allí que una gran muchedumbre sobrevive a la destrucción de este sistema malvado. Y Juan pregunta, ¿estos quiénes son? O se le pregunta a él quiénes son, y él dice, yo no sé. Le dicen, estos son los que han lavado sus ropas blancas en la sangre del Cordero. Quiere decir que para sobrevivir la destrucción de este sistema malvado, es imprescindible confiar en el sacrificio de Jesús. Es fundamental para sobrevivir al Armagedón, para recibir vida en el nuevo mundo. ¿Confiamos en Jehová? ¿O no confiamos tanto en ese rescate y preferimos hacer nuestro propio reino? No vaya a ser que el reino de Jehová, ese tarda mucho, o tal vez yo no lo vea, o quién sabe qué vaya a pasar. Mejor yo voy a hacer mi propio reino. Yo voy a ser el rey y tendré mi castillo y tendré mis posesiones y mis terrenos. Aunque uno no piense, razone con esas palabras, pues no podría actuar con esas palabras. Y actuar como que uno el reino de Jehová lo ve, pero como difuso, como en la distancia. Y se olvida de que estamos en la parte final de los últimos días. Y claro, si no confía en el consuelo que le da Jehová, pues no va a recibir consuelo de él. Volvamos a la ilustración de la comida. Si alguien lo invita a comer y dice, bueno, el domingo después de la reunión a las 2 de la tarde en mi casa, por decir algo. Y usted dice, yo no sé si va a tener comida. Ya sé, voy a comer yo antes. No vaya a ser. ¿Y será que tiene platos? ¿Y será que tiene vasos? ¿Y tendrá sillas? ¿Y tendrá mesa? Es ridículo, ¿verdad? Uno no pensaría algo así. Si uno lo invitan, uno supone que por lo menos una silla habrá, ¿verdad?
Jehová nos está diciendo, ven, confía en mí, no te faltará nada, yo te daré lo que necesites. ¿Será eso? Pero yo creo que eso no lo voy a ver. ¿Y cómo irá a ser? ¿Y será que va a ser así, va a ser así? Y la persona se distrae y mejor se queda cultivando su propio reino. Nosotros, por el contrario, demostramos confianza en Jehová, siguiendo de corazón lo que Él nos pide. Y por supuesto, pidiéndole su ayuda. Confiamos en Él. Él nos dice, cualquier cosa yo estoy para servirte. Pues ¿cómo lo demostramos? Pues precisamente llamándolo. Primera carta de Juan. Leámoslo juntos, por favor. Primera carta de Juan. Capítulo 3, versículo 22. Primera de Juan 3:22, leemos, y cualquier cosa que le pedimos, la recibimos de Él, porque estamos observando sus mandamientos y estamos haciendo las cosas que son gratas a sus ojos. Cualquier cosa. ¿Qué significa esto? Avancemos un poco más, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza, esta es la palabra clave que hemos hablado, ¿verdad? Esta es la confianza que tenemos para con Él, que no importa qué sea lo que pidamos, conforme a su voluntad, Él nos oye. Si le pedimos a Jehová, por ejemplo, yo quisiera más poder, quisiera riquezas, quisiera honores, quisiera salirme con la mía, quisiera tener la última palabra, ¿creen que nos oirá? No, porque dice cualquier cosa conforme a su voluntad. Cualquier cosa conforme a su voluntad. Es decir, que si nosotros lo invitamos a nuestros problemas y le pedimos, por ejemplo, quiero tener más confianza en ti, quiero tener el deseo de hacer más por ti, o quiero cumplir mis metas espirituales, quiero ser una buena influencia en la congregación, quiero ser tu amigo. Si pedimos estas cosas, Jehová nos oye y tenemos la confianza de que Él nos ayudará. Y muchísimas personas, millones de hermanos seguramente pueden contar y decir que ellos lo han experimentado, como ante problemas muy difíciles. Jehová los ha ayudado claramente. Pero por supuesto tenemos que invitarlo a nuestros problemas. Si no lo invitamos, no confiamos en Él y preferimos buscar la solución en otra parte, pues no estamos demostrando confianza en Jehová. Y si no lo llamamos, pues Él quizás decida no intervenir. Por eso es tan importante demostrar nuestra confianza. Y si nos falta confianza en Jehová, si sentimos que nos falta esa fe, que se nos olvida pedirle a Jehová su ayuda antes de tomar una decisión, solo nos acordamos después cuando ya las cosas no están saliendo bien, pues ya es algo que podemos pedirle en oración. Pedirle que nos dé fe, que nos dé confianza. Jehová, por supuesto, Él no es alguien que está a nuestro servicio, que le pidamos una cosa y Él de manera mágica vaya a quitarnos la prueba. Él puede quitar las pruebas si Él cree que es lo mejor. Pero en vez de eso, Él puede optar por darnos algo que por nosotros mismos no podemos conseguir. ¿Quieren saber qué es? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Segunda a los Corintios 4, 7 al 10 dice, sin embargo, tenemos este tesoro, las buenas noticias del reino, en vasos de barro, nosotros, para que el poder que es más allá de lo normal sea el de Dios y no el que procede de nosotros. Fíjense ahí cómo introduce, vamos a seguir leyendo, pero el versículo 7 introduce, dice, somos barro. ¿Y cómo es el barro? Se cae, se rompe, es barato, no dura mucho tiempo. Así somos nosotros, somos barro. Tenemos un tesoro. Al conocer a Jehová y al llevar las buenas nuevas tenemos ese tesoro. Pero luego vea cómo de forma casi poética podemos decir, el apóstol Pablo nos dice la situación en la que estamos, pero lo que pasa y no pasa. Versículos 8 en adelante. Se nos oprime de toda manera, mas no se nos aprieta de tal manera, de tal modo que no podamos movernos. Nos hallamos perplejos o sorprendidos, pero no absolutamente sin salida. Se nos persigue, pero no se nos deja sin ayuda. Se nos derriba,
pero no se nos destruye. Siempre aguantamos por todas partes en nuestro cuerpo el tratamiento mortífero que se dio a Jesús, para que la vida de Jesús también se haga manifiesta en nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo allí el apóstol Pablo? Que nosotros somos barro, pero como el poder no es el nuestro, sino es el de Jehová, ¿qué pasa? ¿Que no tenemos pruebas? ¿Que hemos firmado un seguro contra todo riesgo al servir a Jehová? ¿Que los siervos de Dios, este mundo, no les causará daño? No. ¿Qué dicen los versículos acá que leímos? Se nos oprime, se nos aprieta, pero no tanto que no nos podamos mover. Sorprendidos, pero no sin salida. Perseguidos, pero no sin ayuda. Derribados, pero no destruidos. El barro se le arroja al suelo y se rompe. Pero dice aquí, se nos derriba, como si se nos tirara al suelo, pero no se nos destruye. Eso es lo que Jehová nos da. Nos da poder más allá de lo normal. Nos da poder más allá de lo normal. No lo hace de forma mágica. Muchas veces lo hace a través de nuestro estudio personal. Discursos en las asambleas, ancianos en la congregación, otros hermanos en la congregación. Y a través de ellos Jehová nos dice, mira, sé por lo que estás pasando. Se te oprime, pero todavía te puedes mover. Se te persigue, pero aquí está la ayuda. Tienes problemas, pero no estás sin salida. Se te ha derribado, estás en el suelo, pero te puedes levantar. Y ahí entramos a otra parte clave de esta ayuda que da Jehová, que Él puede utilizar a cualquiera de nosotros para llevar ese consuelo a los demás. Y ese es un privilegio muy grande y es una responsabilidad muy grande también. Recuerdan, hace unos minutos leímos 2 Corintios 1:3. Leamos el versículo siguiente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, y el versículo 4. En el 3 leímos que Jehová es el Dios de todo consuelo, y en el 4 dice que nos consuela en toda nuestra tribulación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a los que se hallan en cualquier clase de tribulación, mediante el consuelo con que nosotros mismos estamos siendo consolados por Dios. O en otras palabras, Jehová nos dice, aquí está este consuelo, es como un regalo. Pásaselo a alguien más. Jehová nos da consuelo y ese regalo nosotros podemos usarlo para consolar a otras personas. Por ejemplo, y esto hay muchísimos ejemplos, pero mencionamos algunos rápidamente. ¿Qué pasa si alguien ha perdido un ser querido? Quizás podemos contarle cómo nosotros hemos superado esto. Y no es hipocresía. El hecho que uno esté luchando con dolor y trate de consolar a otra persona, eso no es hipocresía. Al contrario, uno está mostrando, mira, yo he pasado por esto y puedo ayudarte. Puedo mostrarte cómo la Biblia me ha ayudado, cómo Jehová me ha ayudado. Podemos hablar de la esperanza en la resurrección. Y si hemos pasado por este problema tan grave, pues podemos decirlo con autoridad, con sentimiento, con comprensión. Todos tenemos textos bíblicos que podemos usar para consolar y tal vez hasta tenemos ya unos ahí favoritos. ¿Qué les parece si repasamos algunos rápidamente que nos pueden servir para consolar en diferentes situaciones? Uno de ellos, brevemente los podemos ver, primera a los Tesalonicenses 5:14, que este es como un principio general para las situaciones en que alguien necesita consuelo. Primera carta a los Tesalonicenses 5:14. La segunda parte especialmente. La primera dice, amonesten a los desordenados, pero luego dice, hablen confortadoramente a las almas abatidas, den su apoyo a los débiles, tengan gran paciencia para con todos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Qué dice Jehová mediante él? Que ayudemos a los desanimados, a los deprimidos o almas abatidas, a los débiles, que seamos pacientes. Y muchas veces ser paciente con alguien débil y actuar de esa forma es dejar pasar cosas que haga, que no haga. Un día no nos saluda de la misma forma, por decir algo, ¿verdad? O no reacciona como nosotros esperábamos.
Pero tener paciencia para con los débiles es muchas veces no hacer caso de estas cosas. Y por supuesto, si vemos a alguien que necesita ayuda, no esperemos que sean solo los ancianos los que lo hagan. Nosotros tenemos el consuelo de Jehová en nuestras manos y podemos llevárselo. Podemos decirle a las personas que Jehová es un Dios tierno. Recuerdan, Padre de tiernas misericordias, Dios de todo consuelo. Otro texto que nos puede ayudar, lo tenemos aquí cerca, es Hebreos, capítulo 6 y el versículo 10. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron para con su nombre y por el hecho de que han servido a los santos y continúan sirviendo. Es un texto muy animador porque nos dice, Jehová sabe lo que has hecho y Jehová no lo olvida. Y no olvida que no te has dado por vencido, que lo has hecho y sigues haciéndolo. ¿Verdad que es muy consolador recordar esto? Otro texto, 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Leemos. Ninguna tentación los ha tomado a ustedes salvo lo que es común a los hombres. Pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino junto con la tentación dispondrá la salida para que puedan aguantar. Dios es fiel. Dios es fiel. Y si hay un problema, señala la salida para que puedas aguantar. Como les decía, solo unos 3 textos que hemos visto que pueden consolar. Seguramente ustedes tienen otros que utilizan, que tienen ahí frescos de Isaías o de Jesucristo, las cartas de Pablo, que pueden utilizar para dar consuelo. Pero estamos pendientes de esto. Podemos ver en las publicaciones capítulos concretos del libro Nos Enseña, o muchas otras cosas, algún discurso en asamblea, las notas que hemos tomado, que nos pueden servir para dar consuelo a otros, usar ese regalo que hemos recibido para servir a los demás. Dejémosle claro a la persona que sufre que Jehová no causa el sufrimiento, que Jehová sabe por lo que estamos pasando, que sabe que somos polvo y que no nos pide más de lo que podemos dar. Animemos a todos, especialmente al que sufre, a que desarrolle confianza absoluta en Jehová, que no olvide que Jehová es el único que realmente puede ayudarle. A Jehová le agrada que hagamos esto. Él quiere que consolemos unos a otros. Tanto es así que en la Biblia nos dice que no olvida al que da consuelo. Proverbios capítulo 19 y el versículo 17. Proverbios 19:17. El que muestra favor al de condición humilde, le presta a Jehová, y él le pagará su trato. Jehová quiere que ayudemos al que esté pasando por problemas. Él lo ve también y recompensa al que hace esto. Este tema de dar consuelo, textos que podemos utilizar es muy amplio y podríamos seguir hablando por mucho tiempo. Pero recordemos algunas cosas claves que hemos visto hoy. Primero, Jehová da muchas pruebas de que Él se interesa por nosotros. Él es el único que puede solucionar los problemas de la humanidad, pero sabe de que día a día nos enfrentamos a diferentes problemas. Él es misericordioso, Él es tierno, Él lo ve todo, Él no olvida a sus siervos. Él nos da pruebas constantemente de que nos ama. ¿No acaso dio a su Hijo y permitió que sufriera una muerte terrible en parte por la humanidad? Jehová se interesa por nosotros. Confiemos en Él. Ejerzamos fe en el rescate. Leamos la Biblia constantemente. Perseveremos en la oración. Estemos atentos para recibir el consuelo de Jehová. Utilicémoslo para consolar a otros. Recordemos a los hermanos que llevan problemas como los nuestros o mucho peores, pero que no han dejado de confiar en Jehová. Confiemos en Jehová con todo nuestro corazón. No nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, en nuestras propias soluciones, formas de ver las cosas. Si mantenemos la vista fija
en las cosas por venir. Fija en el premio, en las cosas importantes. Si confiamos en Jehová, Él nos hará firmes, Él nos hará fuertes. Pues muchas gracias, Juan Manuel, por tu bonito discurso y también aplicativo. Queremos invitaros a todos al próximo sábado, que volveremos a tener un discurso seguro que también nutritivo y instructivo, y no conocemos el tema, pero seguro que es muy apropiado. Por lo tanto, sentiros todos invitados. Ahora, a continuación, nuestro hermano Óscar Martínez nos dirige en la atalaya. Bienvenidos a la segunda parte de la reunión del fin de semana. Nos ha quedado muy claro que Jehová es el Dios de todo consuelo. Abordamos la segunda parte de la reunión, el estudio de la palabra de Dios con la ayuda de la atalaya, entonando una canción. Si podéis cambiar de posición, la entonamos juntos. La canción es la número 88. El tema de la misma: hazme conocer tus caminos, la petición del salmista basada en el Salmo 25:4, canción 88. Pues abordamos el análisis del artículo ¿Quién moldea nuestro modo de pensar? El enunciado del tema es interesante, ¿verdad? Porque no cuestiona si alguien nos moldea, solo pregunta quién. Alguien nos moldea nuestro modo de pensar. Lo contrario no es realista. Texto temático, Romanos 12:2, una fuente de moldeo. Cesen de amoldarse a este sistema de cosas. Si vamos a la página 2, que como siempre es muy instructiva, ahí se nos dice, bajo este artículo y el de la semana que viene, que estos dos artículos explican cómo evitar que los pensamientos de este mundo nos moldeen y lo que podemos hacer para adaptar nuestro modo de pensar al de Jehová. Pues de eso va el artículo. Hay 3 ideas centrales que son las 3 preguntas de repaso. 1, ¿por qué nos beneficia pensar como Jehová? 2, ¿por qué es superior el modo de pensar de Jehová al del mundo? Y 3,
¿Qué debemos hacer para que no nos moldee este mundo? Sí, muy buenas ideas para reflexión personal y también tal vez para ayudar a alguien si no tiene claro esto. Buen consejo del esclavo. Pues una cordial invitación para que, si posible es, todos expresemos nuestra fe con un comentario breve y abordamos el análisis de los dos primeros párrafos. El hermano Antonio Rodríguez es nuestro lector y leemos con él, por favor, 1 y 2. Los discípulos de Jesús no podían creer lo que acababan de oír. Confiaban en que Jesús restablecería el reino de Israel, pero él les comunicó que iba a sufrir y morir. El apóstol Pedro le dijo: «Sé bondadoso contigo mismo, Señor, tú absolutamente no tendrás este destino». Jesús le respondió: «Ponte detrás de mí, Satanás. Me eres un tropiezo porque no piensas los pensamientos de Dios, sino los de los hombres». De esta manera, Jesús hizo una diferencia entre las ideas que proceden de Dios y las que proceden de este mundo de Satanás. Lo que Pedro le dijo reflejaba el egoísmo del mundo, pero Jesús sabía que Jehová pensaba de otro modo. Sabía que su deseo era que se preparara para sufrir y morir. Las palabras de Jesús demostraron que rechazaba sin dudarlo el modo de pensar del mundo porque veía las cosas como su Padre. Muy bien, muchas gracias. La parte A pregunta: ¿qué le respondió Jesús a Pedro cuando éste le dijo que fuera bondadoso consigo mismo? Hermano Reyo, Jesús. Sí, él le respondió las palabras que se registran en Mateo 16, 23. «Ponte detrás de mí, Satanás, me eres un tropiezo, porque no piensas los pensamientos de Dios, sino los de los hombres». Muy bien, excelente. Hermana Bruni. Sí, y de esta manera Jesús hizo una diferencia entre las ideas que proceden de Dios y las que proceden de este mundo de Satanás. Muy cierto. El marco en el que dijo Jesús estas palabras, ¿qué había ocurrido para que Jesús respondiese de esta forma? Hermana Conde, Paloma. Pues ellos, los discípulos, esperaban que Jesús restableciera el reino de Israel. Entonces no esperaban lo que Jesús les dijo, que iba a sufrir y iba a morir. Así que por eso Pedro actuó de esa manera, no lo esperaba. Muy bien. La ilustración nos ayuda a remarcar las ideas. ¿Qué vemos en esa ilustración? ¿Algún matiz que os ha llamado la atención? Hermano Alonso, Pablo. Sin duda la cara de extrañeza de Pedro. Su propósito era consolar y incluso darle a Jesucristo pues el valor que realmente tenía. Él decía: no tienes por qué, sé bondadoso contigo mismo. Cuando Jesús le dice esas palabras, él se quedó completamente extrañado. De hecho, la cara sí lo dice, pero sin embargo no se sintió tan decepcionado que abandonó, sino que siguió adelante. Y eso es lo que nos puede ocurrir a nosotros. Quizás a lo mejor en cualquier momento no podamos entender o no entendamos cualquier consejo que se nos dé, pero si viene de Jehová deberíamos de utilizarlo y sobre todo ponerlo en práctica. Muy bien. ¿Hay otro personaje en la ilustración? Hermana González, Carolina. Sí, también es interesante que Jesús no está diciendo estas palabras directamente a Pedro, sino que parece como que lo dice al frente. Lo que da a entender que no eran palabras que le estaba dirigiendo a Pedro, sino que era una forma de mentalizar, de darse cuenta a él de que no, esos pensamientos no eran los que él tenía que pensar. No hacía a Pedro responsable de esas palabras. Muy bien. Hermano Martínez, Luis. Sí, también siguiendo el hilo de la hermana, vemos la mirada de Jesús que está al frente, ni siquiera considera la posibilidad de explicarle detenidamente a Pedro los detalles, sino que él dice: ponte detrás de mí. Él tiene la mirada fija adelante porque sabe muy bien dónde tiene que mirar y cuál es el pensamiento real de su padre. Muy bien. La parte B. ¿Por qué le contesto así? Hermana Alfaro. María Ángeles. Porque sabía que se acercaba a uno de los momentos más importantes de la historia, iba a sacrificar su vida por todos nosotros, pero también iba a dejar a Satanás como un mentiroso, y no era momento para que él pensara en sí mismo, sino que se tenía que centrar en eso, y lo mal que dejó también a Satanás, ¿no? Porque él lo que hubiera querido es que él se descuidara y hubiera flaqueado. Sin embargo, él tenía muy claro que tenía que ser firme y leal. Es verdad, muy bien. Hermana Olivia.
Sí, entonces Jesús está viendo de qué forma Pedro le está diciendo eso, aunque puede parecer que es de buena intención, pero como Jesús sí lo sabía, entonces por eso le dijo que se apartara, porque lo que Pedro estaba reflejando en ese momento era el egoísmo del mundo. Es verdad. Muy bien, pues continuamos. Leemos, por favor, el párrafo 3. ¿Y nosotros? ¿Pensamos como Dios o como este mundo? Seguro que ya vivimos de acuerdo con las normas de Jehová, pero ¿y nuestra forma de pensar? ¿Tratamos de ver las cosas como las ve Dios? Para lograrlo es necesario un esfuerzo consciente. En cambio, no hay que esforzarse casi nada para pensar como el mundo, pues su espíritu está por todas partes. Además, la forma de pensar del mundo puede ser muy tentadora, pues nos empuja a centrarnos en nosotros mismos. En efecto, es difícil pensar como Jehová, pero facilísimo pensar como el mundo. Así es. ¿Por qué es difícil rechazar el modo de pensar del mundo y ver las cosas como Jehová? Hermana Mari Carmen. Por lo que se cita en Efesios 2, es un espíritu que está por todo el mundo, nos está continuamente pegando, nos lo presenta como muy fácil y muy prometedor, y eso a veces caemos en el error de querer pensar, pues eso, y centrarnos en nosotros mismos. Así es, muy bien. Manu Conde, Pablo. Hace una pregunta muy interesante la Atalaya. Tratamos de ver las cosas como las ve Dios y claro, hay un consejo aquí. Necesitamos hacer es necesario, dice, un esfuerzo consciente si queremos conseguir esto, porque bombardeo del mundo vamos a tener por todos los lados. Y como somos imperfectos, pues tenemos que estar conscientes y hacer un esfuerzo consciente para tener no la forma de pensar del mundo, sino la forma de pensar de Jehová. Muy bien. Leemos el párrafo 4, por favor. Si permitimos que el mundo moldee nuestra forma de pensar, tendremos la tendencia a ser egoístas y a querer decidir por nosotros mismos lo que está bien o mal. Por eso es fundamental que aprendamos a pensar como Jehová, no como los hombres. Este artículo nos ayudará a lograrlo. Analizaremos por qué podemos estar seguros de que llegar a ver las cosas como Dios no supone una restricción excesiva de nuestra libertad, sino que nos beneficia. También hablaremos sobre cómo impedir que nos moldee el modo de pensar del mundo. En el siguiente artículo veremos cómo hacer nuestros los pensamientos de Dios en varios asuntos. Muchas gracias. 4, parte A. ¿Qué sucederá si permitimos que el mundo moldee nuestra forma de pensar? Hermana Mari Carmen González. Pues que nos vamos a volver egoístas y vamos a querer decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal, porque como dijo Jesús, del corazón de los hombres es de donde salen todas las cosas perjudiciales. Es verdad, muy bien. Y la parte B pregunta, ¿y cómo nos ayudará este artículo para que no nos volvamos egoístas? Hermana Morón, Sheila. Nos ayudará en 2 aspectos, en ver cómo si nosotros pensamos de la manera de Jehová no es una forma de no poder disfrutar de las cosas buenas del mundo, sino que además también podemos ser libres, y también nos va a ayudar en el hecho de saber cómo impedir que este aire del mundo nos influya. Estupendo, eso vamos a abordar. Así hemos visto en las declaraciones de introducción del artículo una idea importante. ¿Por qué es difícil rechazar el moldeo del mundo? Hermano Reyo, al final. Sí, porque eso es lo fácil, ¿no? Es lo que no cuesta. Sin embargo, el tener los pensamientos de Jehová hay que hacer un esfuerzo realmente sincero. Exacto. Para lo otro solo hay que dejarse llevar, influidos por el ambiente. Pues vamos a abordar la primera idea. Tengamos claro que pensar como Jehová no es restrictivo, sino que nos beneficia. Leemos con Antonio el 5. Algunas personas rechazan la idea de que alguien moldee su forma de pensar o influya en ella. Dicen, no quiero que nadie piense por mí. Probablemente lo que quieren decir es que toman sus propias decisiones y eso no tiene nada de malo. No quieren sentir que se las controla ni que se les roba lo que las diferencia del resto de la gente. Muy bien. La pregunta 5. ¿Por qué rechazan algunas personas la idea de que alguien moldee su forma de pensar? Hermano Reyo, Juan Ignacio.
Pues lo hacen porque quieren tomar sus propias decisiones y no están reconociendo otra soberanía por encima de ellos que la suya propia a la hora de pensar como les apetezca o como quieran ellos mismos. Muy bien, excelente. Hermana Reyo, Lidia. Sí, pero al pensar así no se dan cuenta de lo que dice la nota, ¿verdad? Que todos estamos influenciados por alguien, sea cual sea el tema que nos estemos planteando. Lo que tenemos que decidir es quién queremos que nos influya y quién permitimos que nos influya. Muy bien. Excelente. Pues está clara la idea, ¿verdad? Todos somos influenciables. A ver quién va a influenciarnos a nosotros. Leemos y comentamos el 6, por favor. Sin embargo, podemos tener la seguridad de que aprender a pensar como Jehová no significa renunciar a nuestras opiniones o a nuestro modo de ser. Como dice 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu de Jehová, hay libertad. Somos libres para desarrollar nuestra propia personalidad y para tener nuestros intereses y preferencias. Así nos hizo Dios. Lo que no podemos hacer es actuar como si nuestra libertad no tuviera límites. Cuando debemos decidir si algo está bien o mal, Jehová quiere que sigamos la guía que nos da en su palabra. ¿Es eso demasiado restrictivo o en el fondo nos beneficia? Muy bien, leemos la cita que se nos indica. ¿Quién nos quiere leer 1 de Pedro 2:16? Pues tengo un problema, pues solo hay un versículo y docenas de manos. Hermano de Lucas, Ismael. Sean como personas libres y, sin embargo, tengan su libertad, no como disfraz para la maldad, sino como esclavos de Dios. Muy bien, podréis incorporar ideas del versículo en los comentarios. La parte A dice, ¿qué libertad nos da Jehová? Hermana Pérez, Susana. Pues nos da la libertad de desarrollar nuestra propia personalidad y para tener nuestros propios intereses y preferencias. Y como hemos leído en 1 de Pedro 2:16, pues siempre haciendo todas las cosas en armonía con su voluntad. Muy bien, excelente. Hermana Montemayor, Nuri. Así que si alguna vez pensamos que servir a Jehová implica una restricción, nos sentimos como muy apretados en nuestro ámbito en la congregación, podríamos recordar las palabras que dice aquí. Por ejemplo, dice que aprender a pensar como Jehová no significa renunciar a nuestras opiniones o a nuestro modo de ser. O sea, hay mucho que podemos hacer y que Jehová nos permite. Si sintiéramos de la otra manera, quizá habría que ajustar algo. Desde luego, muy bien. Manos Albanés, Pablo. Y si andamos un poco en esta idea o miramos la congregación, es lo que vemos, diferentes personalidades, diferentes intereses, diferentes opiniones, diferentes preferencias. Jehová nos ha hecho con libertad, no nos ha hecho como autómatas, sino que ha querido darnos libertad para elegir. Muy bien, excelente. ¿Esto quiere decir, que dice la parte B, que es una libertad absoluta? Hermana Liliana Cardona. No, lo que podemos hacer es lo que no podemos hacer es actuar como si nuestra libertad no tuviera límites. Jehová nos ha dejado la Biblia para darnos guías, entonces lo que tenemos que hacer es tenerla en cuenta cuando vamos a tomar decisiones. Muy bien. Hermana Oñate. Keila. Ismael se va a ganar hoy la comida, ¿eh? Y algo importante que tenemos que tener en cuenta es que solo Jehová tiene esta libertad sin límites o absoluta, ya que Él es el creador de todas las cosas, el todopoderoso y rey del universo, como menciona la Biblia, y Él tiene la autoridad para imponer límites que siempre considera justos, necesarios y razonables a toda la creación, ya sea en el cielo o en la tierra, todos tenemos una libertad relativa. Muy bien. Mano de Lucas, Enrique. Y aquí en la cita que hemos leído de Primera de Pedro lo expresa muy bien. No podemos tener esa libertad como disfraz para la maldad, sino todo lo contrario, como esclavos de Dios. Así es Jehová Dios el que determina qué es lo malo, entonces no podemos usar esa libertad para hacer esas cosas que están mal a sus ojos. Muy bien. Mano Bonachela, Yolanda.
Sí, cuando sabemos que en el Espíritu de Jehová, como dice 2 Corintios 3:17, hay libertad y esta nos permite desarrollar esa personalidad que cada uno tiene en particular, te pensamos en la pregunta final, si entendemos esto, vamos a entender todo y vamos a poder desarrollarlo de buena gana, ¿no? Cuando dice si es demasiado restrictivo o en el fondo nos beneficia usar la libertad como Jehová nos manda en su palabra. Muy bien. Excelente. Pues abundamos más en esta idea de que las normas de Jehová no son restrictivas, párrafos 7 y 8. Veamos un ejemplo. Los padres tratan de inculcar buenos principios en sus hijos para que sean honrados, trabajadores y considerados. ¿Son demasiado restrictivos? Claro que no. Al contrario, los están educando para que les vaya bien en la vida. Cuando los hijos crezcan y abandonen el hogar, podrán elegir su propio rumbo. Si deciden seguir los principios que les enseñaron sus padres, será más probable que no se lamenten de las decisiones que tomen y, como consecuencia, se libren de muchos problemas y preocupaciones. Como buen padre que es, Jehová quiere que a sus hijos les vaya lo mejor posible en la vida. Por eso nos inculca principios fundamentales sobre cómo comportarnos y cómo tratar al prójimo. En temas como estos, nos invita a pensar como Él y tener sus mismos valores. ¿Limita eso nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos? Al contrario, la aumenta y la agudiza. Nos ayuda a tomar decisiones que nos hacen felices y nos deja espacio para nuestras preferencias personales. No hay duda de que pensar como Jehová nos beneficia. Así es, muchas gracias. Pues podréis incluir algunos de los textos citados y que no vamos a leer en los comentarios también. ¿Por qué decimos que pensar como Jehová no es demasiado restrictivo? Y dé un ejemplo. Hermana Rodríguez, Juli. Pues el primer párrafo da el ejemplo y es un ejemplo muy real. Sabemos que los padres se esfuerzan por inculcar a sus hijos principios para que sean personas, como muestra aquí, trabajadores, honrados, etcétera, lo mejor. Pero llega un momento en que es el hijo el que tiene que decidir qué camino va a coger. Desde luego, si coge el camino de los padres, le irá mucho mejor aún en este mundo, porque le va a evitar muchos problemas y sufrimiento. Muy bien. Hermana Díaz, Angelines. Sí, como dice Isaías 48, 17 y 18, que dice que Jehová nos está enseñando para nuestro propio beneficio. O sea, no nos enseña para beneficio de Él, sino para el nuestro propio. Entonces, como decía, seguir las normas de Jehová no son restrictivas, sino que es para nuestro propio beneficio. Desde luego. Hermana García, Lina. Y lo mismo que los padres preparan a los hijos para la vida, Jehová, por medio de principios bíblicos, nos está enseñando cómo nos puede ir mejor en la vida, cuál es mejor el camino que debemos andar si queremos, como dice el Salmo, tener éxito. Pero eso no significa que no nos deje, que nos quite nuestra personalidad y nuestras preferencias, sino más bien nos hace agudizar más el pensamiento y la forma de actuar. Nos ayuda a tener una personalidad mucho más completa y mucho más sabia. Ya lo creo. Hermano Oñate, Jaime. Sí, el pensamiento que viene en Isaías 55:9 también es muy interesante. Dice que igual que los caminos de Jehová son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos que los nuestros, ¿no? Y para ilustrarlo, nosotros que llevamos vividos 20, 30, 40, 60, 80 años, ¿qué es eso comparado con los más de 6.000 años que él ha visto a la humanidad y cuáles son sus derroteros y tiene mucho más experiencia que nosotros? Debemos de confiar en que Jehová siempre nos da el mejor consejo para que nos vaya lo mejor posible. Muy bien. Hermana Smith, Estrella. Sí, como dice Salmo 1, 2, 3, si pedimos a Jehová ayuda y pensamos como Jehová, pues nos ayuda a tomar mejores decisiones, que también eso pues nos hace más sabio. Y es como dice aquí, como un árbol plantado al lado del corrientes de agua. Eso también, tomar decisiones, si le tenemos en cuenta a Jehová, pues nos sería mejor. Desde luego que sí.
Hermana Herrera, Miriam. Sí, también el libro de Proverbios 2 también nos incita a atesorar los mandamientos de Jehová, de modo que prestemos oído a su sabiduría, inclinemos nuestro corazón al discernimiento y clamar por el entendimiento y el discernimiento mismo. Pero también sabemos que en el corazón del joven tiene que estar esto bien profundamente y ya luego el resultado se va a ver. Muy bien. Excelente, pues muy buenos comentarios. Así, si tenemos que resumir el subtítulo, ¿qué ejemplo pudiéramos usar para ayudar a alguien a ver que pensar como Jehová nos beneficia? Es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Hermana Hidalgo, Yemima. Pues el ejemplo de los padres que inculcan buenos valores a sus hijos para que les vaya bien cuando se van de casa, pues con más motivo Jehová, que es mejor padre, nos está inculcando buenos valores para que tomemos buenas decisiones. Excelente. Muy bien. Pues abordamos ahora la otra idea. El modo de pensar de Jehová es superior. Leemos 9 y 10, por favor. Otro motivo por el que los cristianos queremos aprender a pensar como Dios es que su manera de ver las cosas es muy superior a la del mundo. Este ofrece consejos sobre aspectos de la vida como la conducta, las relaciones familiares y la satisfacción en el trabajo. Muchos de ellos chocan con la forma de pensar de Jehová. Por ejemplo, el mundo a menudo fomenta la autopromoción y considera aceptable la inmoralidad sexual. A veces se les dice a las parejas que la separación o el divorcio por motivos de poco peso es una vía para ser más felices. ¿Es posible que algunos de estos consejos sean más útiles para nuestros tiempos que los de la Biblia? Jesús dijo: la sabiduría queda probada justa por sus obras. Aunque el mundo ha hecho enormes avances tecnológicos, ha sido incapaz de resolver los graves problemas que nos impiden ser felices, como la guerra, el racismo o la delincuencia. Además, es muy permisivo con la inmoralidad sexual. ¿Ha contribuido esto a eliminar los conflictos familiares, las enfermedades y otros problemas? Al contrario, como reconocen muchas personas, los ha acentuado. Por otro lado, los cristianos que piensan igual que Dios tienen familias más felices, se libran de las enfermedades relacionadas con la vida inmoral y disfrutan de paz con sus hermanos de todo el mundo. ¿No es obvio que el modo de pensar de Dios es superior al del mundo? Muy bien, ahora sí, gracias. 9 y 10. Podemos comentar quizá una idea cada uno, hay muchas en los dos párrafos. ¿Por qué decimos que el modo de pensar de Dios es superior al del mundo? Hermano Hidalgo. Jesús. Bueno, Jesús lo dijo, ¿no? La sabiduría queda probada justa por sus obras. Así, por lo tanto, los resultados dicen quién de las dos sabidurías, y la del mundo, la de Jehová, es la más acertada, ¿no? Solo tenemos que ver quizá en muchos ámbitos que se explican aquí. Por ejemplo, uno de ellos, la educación de los hijos, ¿no? Hemos visto que en pocos años la opinión del hombre, de la sabiduría de este mundo, ha cambiado. Y aún así encontramos la sabiduría de Jehová en los principios, donde dicen a los padres cómo tienen que educar a sus hijos, y también vemos los resultados, ¿no?, en nuestras congregaciones. Desde luego que sí. Hermano Reyo, Sergio. Otra prueba es en cuanto a la tecnología del mundo, cómo avanza, pero avanza para hacer guerras todavía más peligrosas y más mortíferas. Sin embargo, los cristianos hoy vivimos en paz con toda nuestra hermandad mundial. Muy bien, excelente. ¿Más aspectos en los que podemos mostrar la sabiduría divina por la de encima del mundo? Hermana Martínez, Fanny. En cuanto a las normas morales, hoy día es normal todo tipo de prácticas que son contrarias a lo que Jehová dice, la homosexualidad, los matrimonios, pues se anima al divorcio por razones de poco peso. Sin embargo, la Biblia es muy clara en cuanto a eso. Las elevadas normas morales de Jehová nos ayudan a tener familias felices, a que haya confianza entre los cónyuges y a que podamos servir a Jehová
pues siempre de acuerdo con sus principios que nos protegen. Desde luego que sí. Pues excelente, muchas gracias. Avanzamos y leemos el párrafo 11, el primero de dos ejemplos que remachan esto. Los siervos de Jehová de tiempos bíblicos reconocieron que el modo de pensar de Dios era superior al de los hombres. Veamos el caso de Moisés. Le pedía a Dios que le diera un corazón sabio, aunque lo habían educado en toda la sabiduría de los egipcios. Y le rogó que le hiciera conocer sus caminos. Gracias a que se dejó guiar por Jehová, desempeñó un papel destacado en el cumplimiento del propósito divino. Además, la Biblia lo honra describiéndolo como un hombre de gran fe. Hablemos del primer personaje. ¿Qué modo de pensar guió a Moisés y cuál fue el resultado? Vamos a ver. Hermano Montemayor, Ernesto. Pues es verdad que Moisés había sido educado en toda la sabiduría de los egipcios, pero claro, él se dio cuenta de que en realidad aquella sabiduría no sería suficiente, por eso le rogó a Jehová, como dice aquí, si he hallado favor a tus ojos, sírveme hacerme conocer tus caminos para que te conozca y a fin de que haya favor a tus ojos. Así que de esta manera se dejó guiar por la sabiduría divina y por lo tanto tuvo éxito en las cosas que hizo. Muy bien, excelente. Hermano Fonseca, Fernando. Sí, como ha comentado un poquito nuestro hermano Ernesto, Moisés sabía que no era fácil, que tendría que hacer ciertos sacrificios, pero como dice el texto de Hebreos 11, del 24 al 27, muestra cómo él se fijó la vista en el premio, no pensó en los beneficios que tenía en este momento, como es la gente del mundo, de vivir el momento, sino que fijó la vista en el premio, en el futuro, y entonces vio a largo plazo, y entonces vio o pensó en vivir la vida que realmente lo es en el futuro. Muy bien. Manuel Martínez, María José. Sí, también el que Moisés se dejara guiar por los principios de Jehová y buscara su guía, el resultado fue muy positivo porque menciona que tuvo un papel importante en el desarrollo del propósito de Jehová. Si meditamos en estas palabras podemos llegar a la conclusión de que cuando uno busca la guía de Jehová, también podemos dejar que Él nos use para llevar a cabo su propósito. Muy bien. Manuel León, Eli. Sí, en Hebreos 11:26 dice que estimaba el vituperio del Cristo como riqueza más grande de los tesoros de Egipto. Aquí la palabra Cristo se refiere a la función de Moisés como el ungido o el escogido de Jehová para que fuera el representante de él y sacara a Israel de Egipto. Así que aquí se demuestra que Moisés valoró mucho más su comisión que aceptó de parte de Jehová que toda la riqueza y la gloria de Egipto. Muy bien. Excelente, hermano Alonso, Pablo. Sin duda nos dejó un excelente ejemplo, porque en Éxodo 33:13 le pide a Jehová que por favor, si he hallado tu favor a tus ojos, enséñame el camino, ayúdame a pensar como tú piensas y hacer tu voluntad. Es algo que deberíamos de tener muy presente. Si pensamos en todo momento que los consejos de Jehová son los mejores, no dudaremos en ningún momento de pedirle ayuda y seguir los consejos que Él nos da. Muy bien. Pues un personaje que hemos abordado. Veamos el siguiente. Párrafo 12, por favor. El apóstol Pablo era un hombre culto e inteligente que hablaba al menos 2 idiomas. Aún así, no basaba sus decisiones en la sabiduría del mundo, sino en la palabra de Dios. Gracias a ello, le fue bien en su ministerio y esperaba recibir la vida eterna. Casi nada, ¿verdad? Hechos 17:2 es un texto que se nos pide leer, y entre las docenas de manos que había antes, a ver ahora con cuál me quedo. Ariadna Salvanés, Hechos 17:2, 1 Corintios 2, 6, 7 y 13. El 6, Rosa López, el 7, Sonia Salvanés y el 13, el hermano Uréndez. Yo no me acuerdo, pero vosotros sí, ¿verdad? Adelante, empezamos con Hechos 17:2. Así que, según tenía por costumbre Pablo, pasó adentro a donde ellos, y por 3 sábados razonó con ellos a partir de las Escrituras. Ahora bien, hablamos sabiduría entre los que son maduros, pero no la sabiduría de este sistema de cosas, ni la de los gobernantes de este sistema de cosas que han de quedar reducido a nada.
Más bien hablamos la sabiduría de Dios en un secreto sagrado, la sabiduría escondida, que Dios predeterminó antes de los sistemas de cosas para nuestra gloria. De estas cosas también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, al combinar nosotros asuntos espirituales con palabras espirituales. Muchas gracias a todos. Incluiréis algunas de las ideas en los comentarios, ¿verdad? ¿En qué basaba el apóstol Pablo sus decisiones? Es la pregunta. Hermana Morata. Mercedes. Pues el apóstol Pablo era un hombre culto e inteligente que hablaba 2 idiomas y aún así no basaba sus decisiones en la sabiduría del mundo, sino en la palabra de Dios. Muy cierto, estupendo. ¿Podemos documentar esto que ha dicho Mercedes o es una deducción solo? Hermano Rodríguez, Antonio. Aquí dice el texto. Si no te importa, así te oímos. 17.2, es muy interesante, muy sencillito. Dice que a pesar de que conocía idiomas, por lo menos 2, quizá más. Dice, pasó adentro de ellos en la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos a partir no de sus idiomas, de las Escrituras. Muy bien, un buen detalle, ¿verdad? Los otros textos, primero los Corintios 2, 6, 7 y 13, ¿qué idea transmiten también? Hermana González, Puri. Pues ahí está mencionando que la sabiduría de este mundo iba a quedar reducida a nada, o sea, que no iba a servir para nada. Por eso él se basaba en la sabiduría de Jehová, que era la que iba a permanecer para siempre. Muy bien. Excelente. Vamos a ver, muchas manos. Tengo que intentar no pasar por alto a nadie. Hermano Rodríguez, Pedro Luis. Bueno, el apóstol Pablo podía utilizar su conocimiento seglar porque era vasto. Él, de hecho, tuvo el privilegio de ser enseñado por uno de los ilustres de aquella época. Y eso sería una carta de presentación para que aquellas personas que le rodeaban y que daban valor a esto, quizás prestaran más atención a su mensaje. Podía haberlo aprovechado, pero no. Jehová, el apóstol Pablo, utilizó más bien el conocimiento que Jehová le proveyó mediante las Escrituras y también mediante el Espíritu Santo para llegar al corazón y la mente de las personas. Muy bien, excelente. Pues leemos el último párrafo de este subtítulo, por favor, el 13. No hay duda de que el modo de pensar de Dios es superior al de este mundo. Hacer lo que Él dice resultará en que seamos muy felices y nos vaya bien en la vida. Pero Jehová no nos obliga a pensar como Él. Ni el esclavo fiel y discreto, ni los ancianos controlan lo que pensamos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de adaptar su forma de pensar a la de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Pues este párrafo pregunta, ¿quién tiene la responsabilidad de adaptar su forma de pensar a la de Dios? Hermana Herrera, Paquita. Pues somos nosotros. Jehová no nos obliga a nadie, todo lo contrario. Nosotros decidimos, tenemos nuestras propias decisiones para decidir una cosa u otra, pero lo sabio es hacer lo que dice Jehová. Desde luego, ¿verdad? Vamos a ver. Hermana Pérez. Pero hacer lo que él dice pues resultará en que seamos muy felices y nos vaya bien en la vida. Desde luego, así es.